José, cuéntanos un poco sobre tu empresa. Nosotros somos Tropigas, somos el principal proveedor de gas GLP en Panamá y adicionalmente proveemos servicios de energía, agua embotellada y entre otros productos. ¿Qué desafíos tenían reemplazando su sistema anterior con Creation? Teníamos un grave problema porque teníamos un sistema un poco legacy, teníamos con él alrededor de 20 años de utilización y teníamos incorporado todas las integraciones de todas las empresas a través del CRM. Dicho sistema ya no contaba con soporte local, que para nosotros era una necesidad importante, ya que nuestra operación, dada la delicadez de proveer energía al país, nos necesitamos cumplir con ciertos requerimientos y necesitábamos tener un soporte. Entonces, al no tener un soporte local, ya que la marca anterior había dejado de operar en Panamá, nos llevó a buscar otras alternativas y entre eso vimos Creation y nos pareció la herramienta necesaria que teníamos que adoptar de cara a todos los nuevos retos tecnológicos que vienen. José, ¿cuáles son los resultados que ya están observando con la implementación de Creation? Bueno, hemos tenido resultados sobresalientes ya en el área comercial con la implementación y adopción de la tecnología. Ya hemos incorporado IA en ciertos campos de seguimiento para los temas de etiquetes, para los temas de atención al cliente, para los temas de venta. Hemos empezado a dar nuestros primeros pasos con esto, pero lo más importante es la tranquilidad de contar con una herramienta que cuenta con el soporte local y que nos permite crecer. O sea, hoy en día la migración fue bastante buena, sencilla. Obviamente todo lo que conlleva una migración de un sistema de más de 20 años de uso, pero los resultados, la adopción, toda la parte técnica, la parte operativa ha mejorado significativamente. ¿Y tienen otros planes para otra implementación de IA o otros casos de uso? Claro que sí. Nosotros siempre nos pasamos innovando y tenemos en mente planes de desarrollo con agentes como de atención al cliente, temas de logística, temas de seguimiento a rutas y mucho de esto va amarrado a lo que se incorpora hoy en día en la data de nuestros clientes en el CRM. Entonces, necesitamos poder automatizar nuestros procesos para hacerlos más eficientes, ya que el mercado nos está llevando a ser más eficientes día con día. ¿Su equipo conectó Creation con varios sistemas? Es correcto. Esta fue una de las grandes bondades que encontramos en la herramienta. El uso de la OData para nosotros fue muy familiar, ya que usábamos otra herramienta muy parecida, y adoptar, integrar todos nuestros sistemas hacia Creatio resultó bastante natural, dada la familiaridad que teníamos con herramientas parecidas a la OData. La OData nos ha solucionado una capa de integración que pensábamos nosotros que iba a ser nuestro principal problema, ya que teníamos todo integrado, desde la información de un carro repartiendo productos en la calle, llegando hasta el app del cliente para saber la disponibilidad de una entrega de día a día en el mismo momento, en el mismo día para hacer una entrega de un producto. Entonces, ese tipo de interconexión de información era vital y la única manera era tener sistemas conectados en línea para poder obtener información vital y dársela a nuestros clientes para poder dar un mejor servicio. Entonces, OData nos facilitó grandemente esta integración. Yo sé que Tropigas planifica implementar IA también para recomendaciones de precios. ¿Qué impacto eso tendrá a su proceso comercial? Claramente en el cierre de los negocios. O sea, vamos a poder detectar y dar mejor seguimiento y a su vez sugerir temas de precios a los clientes, dada su consumo, dado su comportamiento ante toda la información que tiene el sistema de nuestros clientes. Nosotros en la migración subimos toda la data de nuestros clientes, lo que nos permite hacer un análisis más completo y eso nos permite sugerirle al cliente un precio que puede ser muy competitivo para una toma de decisión en base a su comportamiento histórico de transacciones con nosotros.